Buenos días tengan ustedes, hermanos, o ya tardes. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de los hermanos, los amigos que nos escuchan en los distintos lugares. Les mandamos un saludo, parte aquí de los hermanos, de la familia, y esperamos y deseamos que estén todos y cada uno de ustedes bien. Y bueno, pues quisiera capitular acerca de lo que ha estado pasando durante estos días. Yo comentaba que en estos días un informante de la televisión, de un noticiario prestigioso, salió a decir que no se hiciera caso a lo que decía o dice el subsecretario Hugo López-Gatell. Y esto tuvo un efecto en la sociedad a través de las redes sociales, porque se está tomando como una invitación a que se rebele la gente en contra de lo que dice el secretario de Salud. Por otro lado, el subsecretario, al preguntarle, pues él respondió que la información que él da tiene que ver con el trabajo de ciertos profesionales como son médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y otras dependencias que están involucradas para así estar actualizando día a día la información que se nos da. A esta misma noticia se le añadió durante los días anteriores la noticia de un gobernador, el cual se llama Silvano Aureoles, y él dijo que no acataría las medidas del gobierno federal, que solo el gobierno a través del subsecretario Hugo López-Gatell está mintiendo, porque Hugo López-Gatell dijo que allá en Morelia, el Instituto Tecnológico de Morelia apoya con la reparación de 113 respiradores, mismos que se canalizarían al Instituto Mexicano del Seguro Social de Morelia. Pero salió a informar el gobernador de aquel estado diciendo que no tienen un señal que esté reparando respiradores, que el IMSS está asolado. Entonces, en ese sentido, vemos que la información que está corriendo contrasta. Y aquí lo lamentable es que se trata de información que está dando los mismos gobiernos. En esos mismos días salió el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a decir que las cifras que da el subsecretario Hugo López-Gatell están falseadas y no estaba de acuerdo. Por otro lado, Hugo López-Gatell pues dijo que día a día ellos buscan actualizar la información y no es solamente él, sino es el trabajo conjunto de todo un equipo de personas. Fue por ello que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir que este informante de TV Azteca era una buena persona y que todos tenemos derecho a equivocarnos, y que en este caso él se había equivocado y que de alguna manera pues él invitaba a que se hiciera caso a lo que pedía el subsecretario Hugo López-Gatell. O sea, ¿por qué comento o introduzco el estudio con esto, hermanos? Porque es muy importante verificar la fuente de donde proviene la información. Es importante conocer quién es la autoridad correspondiente para dar tal o y información. El gobernador, digamos, de Morelia, Silvano Aureoles, este gobernador pues no es subsecretario o secretario de salud, él es gobernador, inclusive su profesión
pues no tiene que ver con la salud del ser humano. Entonces no es médico, no es la fuente correspondiente para informar acerca de las cifras en el momento del COVID en este caso. Por otro lado, semanas atrás, hermanos, también tuvimos un tema que hizo mucho revuelo acerca de las pruebas rápidas para detectar supuestamente el COVID-19, tema en el que se vio involucrado el director de la OMS, Tedros Adhanom, el cual dijo en su momento, pruebas, hagan muchas pruebas para detectar el COVID-19. Situación por la cual la comunidad mundial, incluyendo México, los reporteros, comenzaron a señalar, a preguntar por qué en México no se hacían pruebas, si en otros lugares del mundo se estaban haciendo muchas pruebas. El subsecretario dio una respuesta con la cual no se conformó la comunidad de periodistas y entonces seguían preguntando y preguntaban por qué en México no se hacen pruebas si en otros países se están haciendo pruebas, por lo cual el subsecretario Hugo López-Gatell dijo no es necesario. Y como la insistencia fue tanta, entonces lo que hicieron las autoridades mexicanas fue lo siguiente: cuando les preguntaron nuevamente, Hugo López-Gatell dijo, hablamos a las autoridades alemanas, al director del Instituto Robert Koch de Alemania, expertos en investigación, prevención, de control de infecciones, los cuales son la autoridad mundial al respecto de infecciones, y incluso dijo, de este instituto han salido alumnos galardonados y ellos nos dijeron algo: no tenemos reconocida ninguna prueba rápida de COVID-19 como una prueba efectiva o confiable. También la Agencia de Control de Fármacos y Alimentos, por sus siglas en Estados Unidos FDA, dijeron no hemos aprobado ninguna prueba rápida para el COVID-19, para el uso de esta pandemia. Después también hablaron a las autoridades canadienses y el Laboratorio Nacional de Microbiología dijo no utilizamos pruebas rápidas. Inclusive después la OMS mencionó acerca de su posición técnica sobre las pruebas rápidas y ellos dijeron, en este momento ninguna autoridad sanitaria del mundo ha autorizado pruebas rápidas. Con esto, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo, misterio resuelto. No hay pruebas rápidas para ver si la gente tiene COVID-19. O sea, no es necesario. Pero junto con ello, Donald Trump presentó unas pruebas rapid test y presentó un producto que es idéntico a una prueba de embarazo, y allá en Estados Unidos comenzaron e hicieron ya para este tiempo 3.574.000 pruebas a sus ciudadanos para verificar quién sí, quién no supuestamente tiene COVID. Pero al día de hoy en Estados Unidos hay 706.000 infectados, 37.000 muertos. Es decir, el hecho de que la gente se haga una prueba rápida supuestamente, que no existe y no la ha autorizado el Instituto Robert Koch, ni la Agencia de Control de Fármacos, ni en Canadá los laboratorios, ni la OMS, no garantiza en ningún aspecto que la gente no se vaya a enfermar o que no se vaya a infectar. De hecho, los norteamericanos son los que están a la cabeza en infecciones, de hecho están a la cabeza en mortalidad, y de hecho tienen a la ciudad más infectada del mundo, que es Nueva York, con 235.000 infecciones. De la misma manera tiene Nueva York 17.131 muertos. Es decir,
Las pruebas rápidas no garantizan que la gente no se infecte. Por ello es que dijo el subsecretario, no son necesarias. Pero esto, hermanos, amigos, de tomar la información y reinterpretarla a modo y fuera de contexto, por conveniencia, para sacar algún provecho, para desacreditar alguna autoridad o inclusive para engañar a la gente, tiene sus efectos y sus antecedentes desde tiempos inmemorables. Es decir, la información que corre a nivel mundial, por redes sociales, por televisión, tiene un efecto, tiene un impacto muy grande, que muchas veces va a tener que ver con la vida o la muerte, con la salud o la enfermedad. Como por ejemplo, en la Escritura vemos cómo Satanás tomó la información escrita en el libro de los Salmos y se la presentó al Señor Jesucristo con un objetivo principal. Satanás quería la vida del Señor Jesucristo, que Él faltara y desafiara el sexto mandamiento de Dios, aventándose desde el pináculo. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? El diablo tomó información del libro de los Salmos, le añadió, le sumó a la palabra la cual no está escrita, y el diablo citó lo siguiente, diciendo, a sus ángeles mandará cerca de ti, en las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto que acabo de citar está escrito en el libro de los Salmos. O sea, todo está escrito, pero el diablo sacó de contexto, añadió palabras que sugerían que el echarse al vacío para probar que él era hijo de Dios, eso no está escrito en la palabra de Dios. O sea, el Salmo 91, en todo su contexto, habla de la protección que Dios dará a sus hijos. Pero el texto jamás sugiere que para probar al diablo o a alguna persona que nosotros somos hijos de Dios o que Cristo es y era hijo de Dios, debía echarse abajo. El Salmo jamás lo sugiere. Inclusive pueden ustedes en casa estudiar el Salmo 91, los versículos 11 y 12 y contrastarlo con el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos 5 al 7, y encontraremos que Dios, a través de su palabra, jamás manda, ni sugiere, ni mucho menos pide que el hombre pruebe al diablo o a alguna persona, que se eche de algún pináculo o que nosotros hagamos algo contra Dios, contra los mandamientos de Dios, para así hacerle saber que somos hijos de Dios. Más bien Dios dice, al Señor tu Dios no tentarás. El diablo buscaba terminar con la vida de Jesús. El diablo buscaba destruir el plan de Dios. El diablo buscaba interferir en este plan para que la salvación no fuera salva o no tuvieran una puerta de acceso a la eternidad. Y así como el diablo intentó destruir la vida de Jesús, el plan de Dios, de la misma manera busca en este tiempo destruir la vida del ser humano. El diablo busca a través de los informantes, de la información, confundir, trastornar al mundo a través de la mentira o de medias verdades. En otras palabras, vivimos en un tiempo donde abundan las falsas noticias, las cuales se convierten en mentiras. O sea, es un momento muy difícil que estamos viviendo en la historia, porque el diablo a través de la información está trastornando a la humanidad. Y las mentiras, obviamente, técnicamente, el 9º mandamiento le llama no mentirás. ¿A quién le conviene que la gente mienta, que la gente se confunda? Ese es el plan del diablo, es el objetivo del diablo. De hecho, el diablo es padre de toda mentira y es quien busca trastornar al mundo con falsas mentiras, con medias verdades. Es decir, el diablo está buscando trastornar al mundo. Por ello la Biblia dice en Juan 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, Satanás es quien representa a la mentira. Toda mentira está relacionada con los planes de Satanás. Y la verdadera intención del diablo es desinformar, para así generar confusión, engaño, perdición. Tan es así que los expertos opinan sobre las falsas noticias, sobre las mentiras, opinan lo siguiente. Digamos, un hombre del Instituto Tecnológico de Massachusetts llamado Peter Deszakis dijo el 8 de marzo de 2018 que una noticia falsa tiene un 70% más probabilidad de ser difundida que una verdadera. Fíjense, entre una falsa y una verdadera, la falsa corre como pólvora un 70%, con mayor efectividad que una verdadera. Pero no solamente ello. Sinan Aral, profesor de la Escuela de Administración MIT, él dijo, las falsas noticias se difunden más lejos, más rápido, más profundas y más ampliamente, ya que las falsas noticias causan a la sociedad sorpresa y novedad. O sea, estas dos emociones al ser humano le llevan a compartir las falsas noticias, porque son sorpresivas y son novedosas. Y la gente se apresura a compartirlas. Inclusive, yo he recibido falsas noticias de parte de conocidos, inclusive de hermanos que no verificaron y sencillamente se trata de una información falsa. Por otro lado, Thomas Bayes, matemático británico, ministro presbiteriano, en el siglo XVII, él dijo lo siguiente: las personas son atraídas por la novedad, lo cual lleva a las personas a compartir lo nuevo, aunque sea falso y no lo verdadero, ya que esto ya se sabe. O sea, la gente está más interesada en compartir lo falso que lo verdadero. Un hombre llamado Umberto Eco, filósofo, escritor y profesor italiano, inclusive dijo lo siguiente acerca de las redes sociales. Inclusive, esta noticia es todo una novedad en Twitter, la del comunicador de TV Azteca en Twitter está corriendo como pólvora, y también por el Facebook. Pero él dice que el Twitter y el Facebook, Humberto Eco, filósofo, dijo, el Twitter y el Facebook permiten que la opinión de los necios tenga más relevancia que la de un premio Nobel. Entonces, entre un premio Nobel y entre un necio, cuando se utilizan las redes sociales, tiene muchas veces hoy día más impacto las novedades, las noticias, la información que da un necio. Y eso es muy lamentable, porque en todos estos días, ¿quién ha hablado acerca de la información que dio el subsecretario Hugo López-Gatell de las pruebas rápidas y de la investigación que hizo con el Instituto Robert Koch, la Agencia de Control de Fármacos, la OMS? O sea, ¿quién habla de esa información acerca de esto que él dijo? Que no hay pruebas rápidas efectivas. Bueno, no hablan de ello. Más se habla en contra de ello. Que por qué no se hacen pruebas, que se deben hacer pruebas y hagan muchas pruebas. Porque lo que dice Umberto Eco, filósofo y escritor italiano, es verdad. Que la opinión de los necios tiene más relevancia que la de un premio Nobel. Hoy resulta, y es lamentable y triste,
que los youtubers, el Facebook, el Instagram, entre otras redes sociales, han nacido o han salido muchos profetas, maestros, doctores de la ley. Bueno, hoy día se está actuando por parte de la humanidad para con las redes sociales como la parábola de la cual nos habla el libro de los jueces. En el libro de los jueces vemos una parábola donde vienen los cedros del Líbano y en primera instancia le dicen al olivo, ven, gobierna sobre nosotros. Y obviamente entre un árbol del Líbano y el olivo hay más altura, más fuerza, más todo de parte del árbol. Pero le vino a decir al olivo, ven, gobierna sobre nosotros. Y el olivo le dijo, no, ¿qué de hacer con mi aceite? El cual ofrezco a Dios y es la alegría de los hombres. No, ve con otro. Y entonces los árboles van y le dicen a la higuera, ven, gobierna sobre nosotros. Y la higuera contesta, ¿qué he de hacer con mi dulzura y mi fruto? No. Y entonces va a la vid, el árbol, y le dice, ven, gobierna sobre nosotros, tú vid. Pero le dice, no, ¿qué he de hacer con mi mosto, el cual es para los hombres y es la alegría de Dios? No, yo no gobernaré sobre ti. Entonces el árbol del Líbano va a la zarza y le dice, ven, gobierna sobre nosotros. Y entonces le dice la zarza, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego y devore los cedros del Líbano. Es decir, de más a menos fue pidiendo que gobernaran sobre ellos, y terminó yendo con la zarza. Y su ramaje y su fruto está, sobre todo su ramaje está cubierto por espinas. Si alguien quiere tomar una zarza, por el frente suele espinarse. Entonces debe tomarla por atrás, por dentro. Así, entonces la zarza le dijo, vengan, abríguense en nosotros. Imagínense una zarza abrigando un Líbano, espinándolo. Bueno, las redes sociales tienen un poder tan grande para informar como para desinformar. Por ello es importante conocer las formas de verificar toda información y su fuente. Porque hoy lamentablemente la gente, así como el Líbano se abrigó debajo de la zarza, así la humanidad se está abrigando en las fuentes de información falsas. La gente se está abrigando, está corriendo a escuchar a estas personas que no son especialistas, no son médicos, no son las autoridades correspondientes para estar de alguna manera informando, invitando a la sociedad a que no haga caso a lo que la autoridad nos dice. Reitero, yo no defiendo ni tomo postura por ningún hombre, más bien debemos respetar lo que Dios dice a través de Pablo, sujétense a las autoridades. Recuérdenle que se sujeten a las autoridades. Hoy debemos estar muy atentos a las falsas noticias, o sea, muy atentos para descalificarlas, obviamente, porque así como se habla falsas noticias al respecto de esta pandemia, de la epidemia que vive nuestro México, bueno, de la misma manera, de tiempos inmemorables, de siempre, de mucho tiempo, se ha trastornado el Evangelio, se ha trastornado la palabra de Dios. Hoy mucha gente predica a través de las redes sociales con un fin engañar, solamente ganar un like, y la gente está siendo engañada. Por ello es muy importante que estemos atentos a qué escuchamos o dejamos de escuchar. ¿Por qué? Porque hoy la falsedad corre como pólvora y esta está alcanzando a muchas personas. ¿Y todo por qué? Porque es muy fácil de difundir una falsa noticia, es muy fácil de difundir mentiras, novedades falsas que emocionan solamente a la gente y están dispuestos a compartirlas. Bueno, la Biblia dice en Génesis 3:1, y estos son los antecedentes históricos de donde parte toda esta raíz de falsedades, de mentira, de confusión. Pues dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Vean, ¿quién le dijo a Satanás
que Dios había prohibido comer a Eva de los frutos? Esta pregunta por parte del diablo se trataba de un engaño. La serpiente sabía que Dios le dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. El diablo escuchó cuando Dios dijo esto a Adán y a Eva. Pero esa información el diablo ahora la estaba utilizando para engañar a Eva acerca de este tema. O sea, la falsa información o la información sacada de contexto o a la información que se le quita o que se le añade tiene un impacto negativo sobre la vida de las personas. Lo que el diablo buscaba era hacer caer a Eva y Adán. Él exageró con la información. El diablo utiliza la información para distorsionar. Así como las redes sociales utilizan la información para alarmar, amedrentar, emocionar, para engañar, sugestionar a la gente, obviamente con el fin de confundir y desinformar a la gente y conducirla a tomar malas decisiones. El diablo condujo a Eva a tomar la mala decisión para que fuera echada fuera del Edén. Ahora es importante entender que los medios de información, esto es importante, hermanos, amigos, los medios de información regularmente responden a intereses financieros, a intereses ideológicos, a intereses religiosos, o sea, inclusive económicos. O sea, mucha gente que informa a través de medios noticiosos, de dichos canales o empresas, hablan a conveniencia para ser aprobados por los hombres, para ser aprobados por un gobierno, por un político, por un influyente. Pero hay una diferencia que contrasta entre ellos y los hombres de Dios. Porque quiero decirle que los hombres de Dios deben hablar con base a la verdad, a la objetividad, con el fin de agradar a Dios y a los hombres, porque no responden a intereses económicos, personales, empresarios, gubernamentales. Más bien el hombre de Dios responde a intereses celestiales. Y esos intereses celestiales obviamente convienen a la humanidad, a las sociedades, a las familias y a los individuos. Por ello, hermanos, amigos, déjenme hablarles de 9 principios para ser aprobados por Dios como un informante fiel. 9 principios para ser aprobados por Dios como informantes fieles. Porque quiero decirles que hay una diferencia entre informar y comunicar. Yo en este momento estoy informando. Comunicar tiene como requisito que haya otra persona, el interlocutor y al que le preguntan. Comunicar es como cuando hay un debate. Pregunta, respuesta, respuesta, pregunta. Pero regularmente los comentaristas, los medios noticiosos lo que hacen es informar, no comunicar. Yo en este momento estoy informando. Por eso he utilizado la palabra informante. Yo estoy ahorita informando. Y bueno, estos son 9 principios, pero obviamente hay más principios que la palabra de Dios nos habla, mas yo solo quiero hablar 9 principios basados en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice la palabra de Dios: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué vemos aquí? En primer lugar, vemos el primer principio. El primer principio nos dice de aquellos comunicadores fieles es que la advertencia de parte de Dios no debe provenir de error.
no debe provenir de error. ¿Qué vemos en las Sagradas Escrituras? Que cuando el diablo vino a informar sobre la situación mencionada ya a Eva, le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios. O sea, Satanás condujo por el error, por el engaño a esta Eva. Cuando un informante te está hablando algo, te está dando una nota, pero tú identificas al contrastar información con información que está esa información amañada, que esta información es errática, obviamente no es una persona digna de ser escuchada. Ahora bien, que los seres humanos nos equivocamos es correcto, pero también es de humanos corregir la situación, admitir la situación. Y mucha gente no admite, no sale a restituir. El diablo jamás restituyó por hacer errar a Eva. Un comunicador no debe hacer errar a la sociedad. Un comunicador de la palabra no debe hacer errar por los caminos al cristiano, al creyente. Debe hablarle con toda verdad. Ese es el primer principio. El segundo principio es la enseñanza de Dios es pura. Es pura. Ese es un principio que debe acatar todo hombre que predica o que habla de parte de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3, 1 al 6, ustedes lo pueden hablar, que en los postreros días habría hombres que tendrían apariencia de piedad y que negarían la eficacia de ella. Porque habla que esa clase de hombres, entre otras malas prácticas cometidas contra Dios y los mandamientos, una de ellas sería meterse a la casa y tomar cautivas a las mujercillas, las cuales están cargadas de pecados y diversas concupiscencias. Es decir, habla de un acto inmoral por parte de una persona que supuestamente predica la palabra de Dios. Obviamente cuando alguien que informa o representa a Dios y de alguna manera se le relaciona con actos inmorales, es una persona que debe ser apartada del ministerio. Porque la palabra de Dios en Timoteo mismo dice que si alguno anhela obispado debe ser marido de una sola mujer. ¿Y cuántas personas que hoy predican la palabra, que supuestamente representan a Dios, llevan un matrimonio, 2 matrimonios y hasta 3 matrimonios? Y son personas que supuestamente representan e informan de la palabra de Dios. Obviamente no los descalifico yo, los descalifica la palabra de Dios. Porque dice que si anhelas obispado debe ser marido de una sola mujer. Pero a esto añádele personas que tienen estas características como las que habla 2 de Timoteo 3, 1 al 6, acerca de que en los postreros tiempos habría hombres con apariencia de piedad y la negarían, y entrarían a las casas para seducir a las mujeres cargadas de pecados y concupiscencias. Obviamente ello habla de una persona que no está actuando con pureza, que no está informando con pureza, con transparencia. Habla de una persona que toma la palabra y el nombre de Dios solamente para poder lograr sus planes que contrastan con la voluntad de Dios. Por ello es muy importante este principio. Debe de haber esa pureza de parte de el que está informando. El tercer principio es que el consejo no debe ser con engaño. El consejo no debe de ser con engaño. Así lo enseña la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que en los tiempos de Jeremías, en el tiempo de Jeremías, dice la palabra de Dios que Dios no enviaba a los profetas. No enviaba a los profetas. Pero dice la Biblia que aquellos hombres iban corriendo
Dios no les hablaba, mas ellos comenzaban a profetizar. Y ello quiere decir que son personas que iban con engaño para llevar un mensaje informativo a un rey, a un gobernante, a un padre, para decirle: Jehová ha dicho. Cuando ellos no habían acudido con Jehová, ellos no habían estado con Jehová para recibir esa palabra y podérsela transmitir al pueblo, familia o individuo. Pero estas personas iban con engaño para malinformar a las personas, y obviamente a muchos de ellos los condujeron a la muerte espiritual. Amado, debemos tener en cuenta este tercer principio. El tercer principio de parte de los que informamos la palabra de Dios no debe de ser con engaño. Y obviamente estos principios también alcanzan a los que informan a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque creo yo que son principios universales. Y este tercer principio habla de que no debemos engañar a la gente. Pero ¿cuánta gente a través de los medios de comunicación engaña, manipula la información para así de alguna manera buscar alcanzar un interés particular? El cuarto principio para poder ser un informante fiel es el siguiente: los hombres de Dios no deben responder a intereses humanos. No debe responder a intereses humanos. ¿Cuántas personas hay en la actualidad que tienen de alguna manera la postura que tiene su jefe, su empresa, al respecto de algún tema ideológico, político o demás? O sea, mucha gente así es, pero los hombres de Dios no responden al interés humano, responden a los intereses celestiales. Fue por ello que Juan el Bautista fue delante de Herodes y le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y ello le ofendía, le incomodaba. Pero a Juan no le interesaba ello. A Juan le interesaba estar bien delante de Dios y no delante de los hombres. Porque Juan respondía a intereses celestiales y no terrenales. Herodes se molestaba y buscó la menor oportunidad para quitarle la vida a Juan, porque obviamente su presencia, sus palabras le confrontaban y le incomodaban. Fue por ello que Moisés fue también delante de Faraón, le hizo frente haciéndole ver que debía dejar ir al pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés respondía a intereses celestiales de Dios y no terrenos. Fue por ello que cuando Naamán vino a Eliseo, de la misma manera le mandó un mensaje diciéndole: ve y lávate. Y el hombre se iba molesto, sus siervos le hicieron que regresara, que se sumergiera, y después de ello se fue, pero estaba agradecido y le quería dar bienes materiales, a los cuales Eliseo dijo: no, tus bienes sean para ti. Así como de la misma manera Daniel le dijo a Belsasar en su momento: tus bienes sean para ti, oh rey. Bueno, el hombre de Dios no responde a intereses económicos por parte de la humanidad. O sea, responde a los intereses celestiales. El interés del hombre de Dios que va a informar la palabra de Dios no quiere quedar bien con Faraón, no quiere quedar bien con Herodes, no quiere quedar bien con el empresario, simplemente busca quedar bien con su Dios. El quinto principio: los informantes de Dios deben ser aprobados por el mismo Dios. Deben ser aprobados por el mismo Dios. ¿Quién fue que cualificó a la persona de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quién fue quien de la misma manera levantó a Jeremías como profeta y lo aprobó y le dijo Dios mismo: tú irás, porque yo te he puesto delante de las naciones? O sea, yo te he puesto, tú irás y les dirás todo lo que yo te mande, porque yo te he dado por profeta a las naciones, le dijo Dios a Jeremías. Y por ello vemos de parte de Jeremías en el capítulo 46,
1 dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. El capítulo 47, 1 dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías. El 48 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El capítulo 49 de Jeremías, acerca de los hijos de Amor, dice, así ha dicho Jehová. El capítulo 50, versículo 1 dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia. O sea, siempre vemos que este hombre llamado Jeremías utilizaba. Por ejemplo, el capítulo 51 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento. O sea, vemos que quien acreditó para que hablara de parte de Dios a Jeremías fue Dios mismo. Los informantes de Dios deben ser aprobados por Dios mismo. No porque un hombre, no porque un instituto le dijo eres pastor, le dio una Biblia, lo mandó a un grupo y ya puede predicar la palabra. No. Dios levanta y aprueba a las personas. El sexto principio, el informante de Dios no busca agradar a los hombres. Pablo a los Gálatas les dijo, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco agradar al hombre o busco agradar a Dios? El apóstol Pablo dijo, si agradara al hombre no sería siervo de Cristo, lo dice Gálatas 1:10. O sea, imagínense. Cuando el hombre busca agradar al hombre, simplemente va a quedar bien y hay un principio que Cristo dijo, no puede el hombre servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Queda bien con uno y mal con el otro. Por ejemplo, al subsecretario una vez le dijeron que por qué el presidente no suspendía sus actividades, que él también estaba expuesto a ser contagiado o a contagiar a otros. Y él contestó, no, la fuerza del presidente es moral, no de contagio. El presidente no es una fuerza de contagio. Pero por otro lado decía, quédate en casa. O sea, a veces el hombre no puede quedar bien con unos y bien con los otros. Por ello el informante fiel de Dios no debe buscar agradar al hombre. El séptimo principio, el comunicador de Dios no encubre el pecado de los hombres. El comunicador fiel de Dios no encubre el pecado de los hombres. ¿Qué vemos? Que la Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, había unos soldados que atestiguaron, unas guardias. Ellos corrieron cuando sucedió ello y lo informaron a los principales sacerdotes. Y entonces ellos les dijeron que no dijeran esto. Y les dieron una gran cantidad de dinero. Es decir, se despertó su avaricia en ellos. Y entonces ellos guardaron lo que habían visto y dieron otro informe. Dice Mateo 28, 11 al 15. O sea, ¿qué vemos? Que estas personas que comunicaron encubrieron las verdades. Un comunicador de Dios no encubre el pecado. Un comunicador de Dios simplemente descubre las cosas como lo hizo Juan el Bautista con Herodes. Y así como lo hizo Jeremías con el pueblo. Así como Moisés no encubrió a Aarón y a su hermana María. O sea, son personas que van a hablar con verdad. Un octavo principio de los hombres fieles que informan de Dios es el informante de Dios sabe que dará cuentas de cada palabra. Sabe que dará cuentas de cada palabra. O sea, la Biblia dice en Romanos 1:18, dice que hay hombres que buscan, hay personas que detienen la verdad bíblica por dinero, por fama, por poder. O sea, son personas que detienen la verdad, dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra la impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay personas que en vez de hablar la palabra de Dios acerca del arrepentimiento, acerca del pecado, que el pecado, la paga del pecado es muerte, la gente prefiere volverse liviana y hablar un mensaje atractivo para no perder audiencia. Pero la Biblia enseña que el informante de Dios sabe que va a dar cuentas a Dios de cada palabra. Sea buena o sea mala, en aquel día vamos a dar cuentas.
Pero hay gente, reitero, que por algunos intereses personales está hablando lo que les conviene, y por eso hoy vemos que hay tantos evangelios que de la prosperidad, que la borrachera espiritual y tantas cosas que inventa. Y el noveno y último principio es: el que habla de Dios no busca la gloria de los creyentes o de los incrédulos del mundo. La gloria del cristiano está en Cristo. No está en los aplausos de los hombres, como aquel Herodes que dice que se vistió de ropas reales y arengó al pueblo. Arengar es quedar bien con el pueblo, llamar por nombre a las personas, y quiso congraciarse con el pueblo, pero dice que fue herido y este hombre murió ahí. Así, de la misma manera, Belsasar mandó a traer los vasos que habían traído después de que deportaron a los israelitas, y dice que lo hizo Nabucodonosor. Luego este hombre tenía los vasos, los mandó a traer de los tesoros y comenzó a compartirlo con sus concubinas, con sus mujeres. Y la Biblia dice que habían sido santificados para Dios, y a ese hombre le vino un juicio. Buscaba la gloria de los hombres. Bueno, el hombre de Dios habla de parte de Dios y no busca la gloria del creyente, no busca la gloria de los incrédulos. Esos son los hombres fieles de parte de Dios. Por ello, hermanos, como creyentes o no creyente, aquella persona que escucha esta predicación debe decidir a quién escuchar, decidir qué creer, a quién le creerás. Obviamente no debemos dudar de todo lo que nos dice el mundo, es verdad, pero es importante que lo que nos digan, que tenga que ver con interés eterno, lo pasemos por el filtro, sobre todo en este tiempo de confusión, y más lo que tiene que ver con la salud y la eternidad. Porque si ustedes se han informado y saben que lo que dicen acerca del coronavirus es verdad, entonces creo que como cristianos debemos quedarnos en casa. Debemos quedarnos en casa. Porque hay personas que dicen: no, es que esto del coronavirus es mentira, es una trampa de las naciones, de los gobiernos. Pero mira, o sea, debemos de verificar si es verdad o si es mentira. Analizar, ir a las fuentes, indagar un poco, porque se trata de nuestra salud, de nuestra vida. Eso referente a la enfermedad, a la epidemia o pandemia del coronavirus. Pero lo referente a lo espiritual, a la eternidad. Yo no sé si de los que están escuchando, si ya leíste la Escritura, si tú ya entendiste el mensaje lineal que predicó Abraham, Isaac, Jacob, los jueces, los profetas, los apóstoles. Si tú ya viste ese mensaje lineal o ese mensaje que tiene un común denominador que predicaron los profetas, reyes, apóstoles y los padres de la iglesia primitiva. Si usted ya oró, ya ayunó para entender las verdades eternas. Si usted ya analizó, pasó el evangelio que ha escuchado por el filtro bíblico, por el filtro de los mandamientos, y ya fue aprobado, entonces debes creer, persistir y desarrollarte y perseverar en ese evangelio hasta el fin, siempre y cuando tú con toda responsabilidad ya hayas pasado por el filtro aquel evangelio que estás escuchando o que te están predicando, porque debemos de ser muy responsables acerca de lo que nos predican, pero no sea que en vez de estudiar el evangelio te lo estén estudiando, te esté alguien leyendo la Biblia. Nosotros siempre hemos dicho que cada uno somos responsables de atender lo que la Biblia y la Escritura nos dice. Cada uno debe tener su estudio personal, porque no sea que se nos estén predicando herejías, no sea que nos estén interpretando la palabra de Dios a conveniencia o sacarla fuera de contexto. Es muy importante que verifiques que si lo que te predican es verdad o es mentira, porque puede ser que te estén mintiendo, sacando de contexto la palabra de Dios, así confundirte y el día de mañana te pierdas por la eternidad. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 17, versículo 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distintos y no pocos hombres. El contexto habla de que primero Pablo y Bernabé expusieron la palabra en Tesalónica. Hablaron acerca de la resurrección. Dice que unos creyeron, otros no. Pero la mayoría se enojó y alborotaron a la ciudad junto con unos ociosos. Y dice que ellos dijeron, estos que trastornan al mundo han venido hasta acá. Y dice que llevaron a Pablo y Bernabé a las autoridades. Y entonces, después de pagar una fianza, pudieron salir. Pero después de que ellos salen, se van a Berea y llegan a una sinagoga y comienzan a predicar la palabra. Y dice la Biblia que esas personas que escucharon en Berea eran más nobles. Y la palabra noble del griego se refiere a gente que actúa con buena intención, gente que actúa sin maldad. Y así nosotros los cristianos debemos de actuar y escuchar sin maldad. Pero tenemos la obligación de pasar por el filtro las noticias, sean para saber si es verdad o es mentira. Tenemos la obligación de pasar por el filtro lo que nos predican o aquellos que nos predican. Y aquí la Biblia dice que escudriñaron lo que les predicaba Pablo, del griego ereunao. Y esta palabra quiere decir buscar en las Escrituras si lo que decía Pablo era verdad. Y eso es algo muy importante. Que cada uno de nosotros tome la responsabilidad de, al escuchar una predicación, pasa por el filtro de la Biblia lo que te están predicando. Porque hay gente que predica diciendo, yo soñé, Dios me habló, Él me dijo, pero no hay ningún sustento bíblico. Y muchas veces esa gente ni la palabra de Dios conoce. Estas personas de Berea, dice que escucharon y escudriñaron. Comenzaron a abrir las Escrituras y a decir, a ver, Pablo, ¿dónde dice lo que nos estás predicando? Iban al libro, iban a la cita y ahí lo leían y decían, es verdad, no nos estás mintiendo. Porque después de haber indagado, escudriñado junto con Pablo y Bernabé, al final dice que muchos creyeron a la palabra, no pocos. Por ello hoy te pregunto, ¿tú has creído por lo que te predican? ¿O eres de las personas que no han tomado la responsabilidad de escudriñar la Escritura? Debes escudriñar la Escritura. Debes investigar, ir a la fuente. Debes escudriñar y verificar si es verdad o es mentira. Así como en las noticias, así como la palabra de Dios. Mejor es que verifiques la fuente de dónde estás tomando la información, ya que por el medio que te estás informando puedes ser salvo o puedes ser condenado por la eternidad. Debes informarte, porque no sea que tú seas de los que no creen acerca de la existencia del COVID-19, que te estés dejando llevar por falsa información y andes como si no pasara nada en el trabajo, en la calle, visitando a las personas y resulta que te infectes y puedes morirte. Enfermarte, afectar tu salud y luego morir. Y así de la misma manera, no sea que el lugar donde estás escuchando, a las personas que estás escuchando, resulta que te están mintiendo. Y sabes, no tiene que ver solo con una enfermedad, de la cual cabe la posibilidad de que te sanes o que mueras. En el caso de lo espiritual, de las cosas eternas, si tú te equivocaste, erraste, por no verificar, por no ir a la fuente y escudriñar para saber si lo que te dicen es verdad o es mentira, te vas a perder por la eternidad y ya no hay vuelta de hoja. No habrá otra oportunidad. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud física, así como de nuestra salud espiritual. Debemos escudriñar la Escritura. Dice la Biblia en Génesis 42:20 lo siguiente: pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Miren, esta parte de Génesis habla de
el tiempo en el que José interpretó el sueño, 7 años de hambre, 7 de abundancia. Hubo hambre en la tierra, dice, y llegó esto hasta los hijos de Israel. Y estando estos, su padre le dijo, he oído que hay comida en Egipto. Y sus hijos fueron a Egipto por comida. Entonces al llegar a Egipto, José reconoció a sus hermanos, pero no les dijo. Mas en ese momento los acusó y les dijo, ustedes sois espías. Y ellos se asustaron diciendo, no, somos tus siervos, somos 2 hermanos y el menor de ellos se quedó en nuestra casa con nuestro padre. José le dijo, no, sois espías, pero vosotros seréis probados. Y la manera será en que vaya uno de ustedes y me traiga al menor, entre tanto los demás se quedan en la cárcel. Y entonces les dijo José, de esa manera será aprobada su palabra. ¿Qué debían ellos probar? Que en verdad eran 12. Que en verdad eran 12. Porque ellos tenían el antecedente de haber echado a un lugar a José, luego lo sacaron y luego lo vendieron a los ismaelitas. Y fue la manera en que llegó a Egipto. Y luego fueron, le presentaron unas ropas con sangre a su padre. Le dijeron, una mala bestia mató a tu hijo. José sabía el proceder de sus hermanos. Y ahora les dijo, ahora ellos ignorando les dijo, ustedes van a ser probados porque yo creo que son espías. Y si no traen a su hermano menor, no les voy a creer. Deben de ser verificadas sus palabras como acabamos de leer. Y bueno, así como José probó las palabras de sus hermanos que no lo reconocieron, así de la misma manera debemos de probar las noticias. Debemos probar nuestro caminar. Debemos probar si estamos escuchando la buena palabra. Debemos de verificar si el lugar donde estamos escuchando, quien nos está predicando, es lo correcto y anda y cumple con los requisitos que la palabra de Dios manda ahí en Timoteo. La Biblia dice en 1 Corintios 3:13 que la obra de cada uno será del fuego. Esta será revelada y probada. La Biblia dice en Job 34:3, el oído prueba las palabras y el paladar gusta lo que uno come. O sea, nuestro oído Dios nos los dio y habilitó para verificar lo que estamos escuchando. Cuando tú comes algo en automático y por default, el gusto te dice, sí me gusta, sí me agrada. Y la gente lo come. Pero cuando el paladar, el gusto dice, eso no me agrada, en automático el hombre lo saca. Dice, no es de mi agrado. Así de la misma manera. Debemos nosotros tener la responsabilidad, porque Dios nos ha dado la capacidad de estudiar, de escudriñar la Escritura. Nos ha dado la capacidad de entender y verificar las fuentes noticiosas, las fuentes que nos están dando, que nos están informando acerca de los acontecimientos. Es decir, nosotros somos responsables de nuestra salud física, así como de nuestra salud espiritual. Amados, vivimos en un tiempo de mucha desinformación, el tiempo de mucha confusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Un gobernante, un informante dice una cosa, un presidente, un subsecretario dice otra cosa. Allá toman de rebote los medios de comunicación para informar y distorsionar, pero mucha gente solamente responde a intereses ideológicos, económicos, religiosos y demás. Amado, nosotros debemos responder a los intereses celestiales. Y ciertamente con responsabilidad cuidar nuestra salud, nuestra integridad física, pero también debemos velar por nuestra salud espiritual. Pues la Biblia dice en Jeremías 7, versículo 23 y 24 lo siguiente, porque al final de todo esto la gente dirá, y entonces, ¿a quién escucho? Pues es muy sencillo. Dice Jeremías 7, 23, versículo 24, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído,
antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Amado, yo he escuchado mucha gente que se muestra escéptica, incrédula e ignorante a esta contingencia sanitaria. Muchos son renuentes a escuchar, a creer. Se trata de su salud, de ellos y de su familia. Si la gente no está actuando con responsabilidad, cada uno recibirá la consecuencia buena o mala. Pero no solamente hablamos de la salud física y de lo que se nos está informando a través de la OMS, en el caso nuestro, a través del subsecretario Hugo López-Gatell. También es nuestra salud espiritual. Nosotros decidimos a quién escuchar. Aquí la palabra de Dios a través de Jeremías dice: yo les mandé diciendo, escuchad mi voz. ¿A quién debemos escuchar sobre todas las cosas? ¿Al hermano Oscar Castro? No. Escucha a Dios. Escucha la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Y si tú quieres escuchar a un predicador, alguien que te habla la palabra de Dios, pues yo te invito a que vayas y escudriñes la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, versículo 1, donde dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Quieres escuchar a alguien que te habla de parte de Dios? Verifica que cumpla estos requisitos. Pero si no, mejor, como dice el texto, escucha mi voz. Seré tu Dios, serás mi pueblo. Anda por el camino que te mando para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en tu salud? Busca las fuentes acreditadas. ¿Quieres que te vaya bien en tu salud espiritual? Mira, escucha a Dios, escudriña la Escritura y yo no dudo que te va a ir bien. Habrá gran bendición en tu vida, en tu familia y en la... Esa es la manera. ¿Dios ha acreditado medios para informarte? Sí. Primeramente Él, está su palabra y aquellos que tienen estos requisitos cumplidos. Nuestro gobierno ha acreditado a personas que nos estén informando acerca de cómo guardarnos del coronavirus. Sí, hay un medio que nuestro presidente señaló. Se llama el subsecretario Hugo López-Gatell. Entonces, amados, cada uno de nosotros decide qué hacer o no hacer. Cerremos nuestros ojos, por favor. Te invito a cerrar tus ojos, hermano, hermana, ahí en tu lugar. Qué importante es esto que acabamos de compartir, porque tiene que ver con nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Es muy importante esto, hermanos, hermanas, amigos, jóvenes, para nuestros niños, para nuestros ancianos, para nuestros padres, para nuestra madre. Esto es muy importante. Bendito Señor, tú mejor que nadie sabes que estamos viviendo un tiempo de mucha confusión, mucha desinformación.
Pero no porque abunde la desinformación quiere decir esto, que la verdad y la buena información ha desaparecido. Ahora más que nunca debemos buscarla, porque como dicen los expertos, las noticias falsas, de manera más efectiva corren un 70% mejor que las verdaderas. Lo cual quiere decir que un 70% de mentiras están cubriendo a las verdades, a la información correcta. Por ello bueno es escudriñar, por ello es bueno buscar la fuente, los medios, haciendo a un lado las mentiras, haciendo a un lado la información amarillista, la falsa información, haciendo a un lado aquellos medios informativos o a los informantes mismos que responden a intereses ideológicos, económicos o religiosos. Qué importante es ir haciéndolos a un lado para poder profundizar y llegar a la verdad, al respecto de nuestra salud y al respecto de nuestra eternidad. Bendito Señor y bendito Dios. Tú sabes que como seres humanos necesitamos la salud y tú no las quieres dar. Esa salud física, porque es nuestro vehículo para desenvolvernos, para hacer tu voluntad. Padre del cielo, de la misma manera, tú sabes que este pueblo, las naciones, uno mismo necesita esa salud espiritual. Y la única manera de poder alcanzarla, es a través de tu palabra, de escucharte a ti. Por ello, Señor, en esta tarde, te rogamos que tú nos ayudes, que nos des de tu luz. Tú eres la luz, Señor, la luz de este mundo, el cual vino a alumbrar a la humanidad. Que hoy cada uno de los oyentes desde sus hogares pueda mirarte a ti, a la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Señor, los hombres que responden a intereses políticos, a intereses ideológicos, religiosos, económicos, suelen amañar y acomodar la información para alcanzar sus objetivos y beneficiarse a sí mismos. Mas, Padre, nosotros que comunicamos hoy tu palabra, queremos agradarte solamente a ti, responder a tus intereses celestiales, por lo cual te ruego en el nombre de Jesús que a cada uno de los que escuchan hoy des la gracia, el discernimiento, la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y no nos conviene. Danos discernimiento, Señor, para actuar con prudencia. Y asimismo, encamínanos por la luz, encamínanos por la verdad, encamínanos por la vida, porque tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y a ti te queremos ver, Señor. A ti te queremos seguir, pues dices: esto mandé diciendo, escucha mi voz y seré su Dios y tú serás mi pueblo. Anda por el camino que te mando y mira para que te vaya bien. Asimismo le dijiste a Josué: nunca te apartes de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que hagas y emprendas te vaya bien. Hermanos, amigos, la manera en que nos puede ir bien es estando atento a Dios, a su palabra, a lo que Él nos ministra. Queremos que nos vaya bien en la salud. Haz lo que te manda tu autoridad. Quédate en casa, o si quieres salir, hazlo tomando tus medidas para hacer tus actividades esenciales. Aquellos que deben salir a trabajar con temor, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad y a lo dispuesto por nuestro gobierno, actuando con mucha responsabilidad. Padre del cielo, danos la gracia, danos la sabiduría para en este tiempo actuar como conviene, en el nombre de Jesús.
Enséñame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado yo estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Amén. Bendito Dios, ayuda a cada uno de nosotros a responder a tu llamado a la responsabilidad, para que como creyentes cristianos, que cada uno de nosotros con responsabilidad busque verificar a través de las fuentes si lo que escuchamos es verdad o es mentira. Que cada uno de nosotros tome la responsabilidad en este tiempo de confusión, verificar que si lo que nos dicen acerca de la salud espiritual como de la salud física es verdad o es mentira, porque cada uno somos responsables. Por ello, Padre, en este día ven a influenciar en la vida de cada uno de nosotros, para que a partir de hoy actuemos con responsabilidad, guardando así todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, de manera irreprensible para el día que tú nos llames. Porque la Biblia dice así en Tesalonicense:
que tú nos pedirás cuenta de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Por ello, de manera debida y responsable, debemos buscar las fuentes. Debemos esforzarnos de manera responsable en buscar la mejor fuente de información al respecto de nuestra salud y al respecto de lo espiritual. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, que ésta alcance su propósito y que cada hermano, donde quiera que esté, pueda ser bendecido, guardado. Bendito Señor, que tu espíritu no falte en los hogares de los hermanos, las hermanas, de toda persona que nos escuche o nos haya de escuchar. Te lo ruego en el nombre de Jesús y muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Pues hermanos, hemos concluido la palabra de Dios. Saludos desde este lugar a todos y cada uno de ustedes. Y esperemos que sigan bien. Hagamos las recomendaciones que Dios nos manda a través de su palabra, así como las recomendaciones que nuestras autoridades están demandando. Que Dios les bendiga. Me despido de ustedes y durante la semana nos escuchamos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.